Muchos jugadores aficionados del tenis se preguntan por qué un jugador profesional es mejor en un tipo de superficies que en otras. Pongamos de ejemplo a Novak Djokovic, que es el número 1 del mundo según la ATP, y este jugador juega mejor en pistas duras que en césped o arcilla. ¿Pero por qué? ¿Acaso esto no es lo mismo? ¿Pero por qué? ¿Acaso esto no es lo mismo? Como bien sabemos, en el tenis han evolucionado una gran variedad de cosas. Desde los jugadores, las técnicas de golpeo, las alturas en el tenis, la velocidad de la pelota, etc. Pero una de las cosas que más ha evolucionado en este último tiempo son las superficies. Básicamente porque si te pones a pensar en los 70s, que tampoco es demasiado tiempo, que bueno, sí. A ver, es bastante tiempo en realidad. Pero bueno, si te pones a pensar en esa época, eran todas las canchas de césped. Todos los torneos, ya sean importantes o menos importantes, eran de este material. Era en la misma época que los jugadores utilizaban la estrategia de saque y volea, que básicamente se trataba de hacer un buen primer saque, plano y con mucha potencia, y luego de eso subir a la red presionando al rival, haciendo que te quede una devolución fácil para volearla o que haga un error no forzado. Y esta estrategia no solo la utilizaban por tendencia del momento y estilos de juego y posibilidades que tenían los jugadores en ese momento, sino que también se utilizaba por las características de esa misma pista o cancha, pero eso lo veremos más tarde. De los 4 Grand Slams que tenemos en el tenis hoy en día, que son los torneos más importantes, 2 son de cancha dura o superficie de cemento, 1 es de polvo de ladrillo y 1 es de césped. El Australian Open y el US Open convendrían a las pistas duras, el Roland Garros al polvo de ladrillo y el Wimbledon al césped. También nos encontramos con una característica bastante llamativa que no pasa en otros deportes, que es que cada pista tiene su propio rey, que sería un jugador. Por ejemplo, en las de cemento está Djokovic, en las de polvo de ladrillo está Rafa Nadal y en las de césped está Roger Federer. Básicamente porque son distintas en cuanto a movilidad y muchas otras características que veremos ahora mismo. 3 tipos de superficies o canchas: las de tierra batida, polvo de ladrillo o arcilla, las pistas duras o de cemento y las de césped. Vamos a empezar por las superficies de césped, que, como te dije hoy, eran las que más se acostumbraban a ver antiguamente, que básicamente eran las únicas que existían, pero luego cuando se descubrieron los otros 2 tipos de canchas o pistas, se empezaron a cambiar por estas porque eran más caras de mantener por el mismo césped. Y hoy en día se ven más en países anglosajones y más que nada en Inglaterra. Hoy mismo también te dije que en esta superficie se usaban más la técnica de saque y volea, y esto era más que nada porque la característica principal de estas canchas es la rapidez del juego. La velocidad de la pelota es la más alta en estas superficies y se juegan muchísimo más rápido, entonces por lo tanto tienes puntos más cortos. También por el mismo césped es bastante probable que a veces la pelota incluso deslice un poco en el bote, entonces esto afectando al mismo pique de la pelota. Y esta superficie, la de césped, es la que tiene el bote más bajo de todas. Además de que la pelota cuando pica no tiene demasiada fricción con el piso, no pierde mucho su velocidad. Su pique también es más bajo, básicamente porque también la tierra es más blandita, amortigua más el pique y además que se desliza un poco, como te dije hoy. Entonces, si sos un jugador que no te gusta mucho mover las piernas, no te recomiendo estas superficies básicamente, porque las piernas va a ser de lo que más vas a tener que mover. En realidad, en todo el tenis en general, pero más que nada en estas superficies. Vas a tener que salir de esas pelotas bajas tan incómodas, y más si sos alto como yo. Los jugadores, teniendo en cuenta estas características, en estas superficies suelen utilizar golpes más planos y con más velocidad, porque si vos utilizás golpes con top vas a estar desfavoreciendo tu juego y vas a estar en desventaja, porque vas a estar reduciendo esa velocidad que tenés que tener. Y además que el top no te va a favorecer demasiado porque el pique no va a ser tan alto como veremos en arcilla. También se utilizan golpes con slice para que el pique sea todavía más bajo y cambiar la velocidad o el ritmo del juego. Hoy en día ya no se utiliza tanto la estrategia de saque y volea, pero todavía hay gente que la sigue utilizando y más en estas pistas, porque la velocidad sigue siendo bastante alta. Y además que tener una buena volea te va a servir en general porque vas a tener que subir bastante a la red en este tipo de superficies. El saque suelen optar por uno mucho más plano en el primero y con muchísima potencia, por lo que ya te dije que la pelota no va a picar demasiado y no va a perder mucho su velocidad, entonces se suelen hacer muchísimos 6, además del saque volea. Estas pistas entonces favorecen más a un jugador agresivo y con un estilo de juego un poco más plano y muy potente. Así pueden presionar muchísimo más al rival con esa velocidad de bola y
ganar los puntos, también subiendo a la red. Y ahora pasemos a las canchas de polvo de ladrillo, o arcilla o tierra batida, qué sé yo. Estas superficies, si no me equivoco, son las más económicas de mantener, o por lo menos son más económicas que la de césped, y se ven más en lugares como América Latina, básicamente en toda América Latina, después en países como España o Francia. Mismamente en Francia está el Roland Garros, que es el Grand Slam de polvo de ladrillo. Estas superficies básicamente se podría decir que son lo contrario a la de césped, porque la pelota al picar se hunde más en esa tierra batida o arcilla, entonces pierde más su velocidad y el pique es mucho más bajo. Porque la pelota al picar se hunde bastante más en la arcilla, entonces pierde muchísimo su velocidad, además porque se le adhieren más partículas de este mismo polvo de ladrillo y tiene más fricción con el aire. Hablando del bote de la pelota, también es la superficie que tiene el pique más alto de las tres. Por eso en esta cancha se juegan los puntos más largos de todo el circuito, ya que es el juego más lento de todos, pero obviamente esto no quiere decir que sea juego lento, sino que es menor que el de las otras dos superficies. Entonces, gracias a estas características, los jugadores que suelen ser premiados en este tipo de superficies son los que tienen una gran resistencia física y pueden jugar esos rallies larguísimos que se suelen ver más todavía en estos últimos años del tenis y circuito profesional. También este movimiento de piernas extremo que hay que hacer durante mucho tiempo y la consistencia también va a ser un arma mortal en esta pista. Los jugadores suelen optar literalmente por lo contrario a lo de césped, como te dije hoy, o sea, golpes mucho más liftados o con mucho más topspin. Ya que como la pelota pica más, con tantas revoluciones va a picar mucho más todavía, entonces vas a presionar mucho más a tu rival y lo vas a llevar más atrás y afuera de la superficie, haciendo que pegue golpes bastante incómodos, por ejemplo pegar un revés acá arriba, que ya sabemos todos lo complicado que es bajar esa pelota. Bajarla no en realidad, o sea, literalmente pasarla bien al otro lado. En el saque se suele utilizar más de lo mismo, un saque con potencia pero con muchísimo más top que en la de césped, porque como dije hoy el pique es mucho más alto, entonces le vas a complicar muchísimo más la devolución al rival. El rey de la arcilla o tierra batida obviamente ya sabemos que es Rafa Nadal, que si no me equivoco tiene 14 Roland Garros, que es el máximo ganador de este torneo. Y pasamos a la última superficie o pista o cancha de todas, que es la pista dura, cancha de cemento o pista dura. Y pasamos a la última superficie de todas, que básicamente es la cancha de cemento, pista dura o pista rápida. Esta se podría decir literalmente que es el intermedio entre las dos ya nombradas, o sea, arcilla y césped. Tiene un pique medio, o sea, ni muy alto como las de polvo de ladrillo, ni muy bajo como las de césped. Y lo mismo pasa con la velocidad, ni es muy rápida como la de césped, ni es muy lenta como la de polvo de ladrillo. O sea, su velocidad es media, aunque últimamente en los torneos estamos viendo que esa velocidad está creciendo bastante y se está volviendo una cancha bastante rápida. Estas superficies hoy en día son las más vistas por todo el mundo, o sea, literalmente los lugares que no nombré hoy, en su mayoría tienen estas canchas de tenis, así que te podés imaginar por qué es. Además de tener 2 de los 4 Grand Slams. Y los que más premia esta superficie es el saque, el ataque, la volea, la defensa, el smash, el slice, el drop, etc. Porque sí, la superficie premia a los jugadores más completos. Por ejemplo, Djokovic, que además de ser el jugador que más Grand Slam tiene, es el jugador con más Australia Open que se juega en pista dura. Entonces te podés imaginar que teniendo un juego muy completo y con todas las variantes de golpes te va a premiar muchísimo en este estilo de superficie. Y hasta acá llegamos. Esos son los 3 tipos de superficies que te quería comentar en este video, porque es una buena información para saber y porque hay mucha gente preguntándolo. Espero que te haya servido esta información y me podés dejar obviamente en los comentarios si crees que me olvidé de algo o tenés otra opinión distinta. También déjame en los comentarios si te gustó el video y además qué idea me podés dar para hacer otro que te guste aún más. Déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video de este mismo canal.